Hola, soy Cheli Pineda y bueno, en este vídeo vamos a intentar explicar lo que es la inyección de dependencias, que es un patrón de diseño. Este vídeo está basado en un artículo de Martin Fowler. Los ejemplos son los mismos que aparecen en ese artículo, al final dejaré un enlace al mismo. Y bueno, para empezar, la inyección de dependencia en el propio artículo él lo define como un caso particular de un concepto más general que es la inversión de control. La inversión de control es un concepto que ya se definió hace bastante tiempo y uno de los ejemplos para entenderlo que se suele poner es el caso, por ejemplo, de un formulario. Cuando tú defines un formulario en programación, el ejemplo clásico sería en la línea de texto, un formulario clásico. Lo que normalmente harías es imprimir una línea pidiendo un dato, pongamos que es nombre y contraseña. Luego capturarías la entrada del campo, nombre, en el caso del primer campo, que es nombre de usuario, y lo mismo harías con la contraseña y seguidamente procesarías esos datos, ¿no? Entonces, en todo momento el control recae en el programador porque el programador imprime el campo que solicita, que el primero sería el nombre, luego captura la entrada, lo mismo con el otro dato y luego la procesa. Pero ¿qué sucede en el caso de las interfaces gráficas? Pues que realmente estamos invirtiendo el control porque el control lo estamos dejando en un framework, librería o depende cómo esté programado, que suele ser el bucle de la interfaz de usuario que controla los eventos, ¿vale? Entonces realmente nunca sabes, lo típico formulario en una interfaz gráfica es que sí, se pintan dos campos con su etiqueta y su campo para hacer la introducción de datos, pero luego nunca sabes en qué momento se va a procesar esa información porque estás esperando a que en algún momento el usuario realice un evento. Normalmente va a ser el clic en el botón de aceptar, por ejemplo, o de enviar, y en ese momento el framework va a capturar ese evento y tú sí tendrás un disparador, un callback o lo que sea que capturará, el framework captura el evento y dispara la función o el código que tú tienes asociado a ese evento, ¿no? Entonces realmente ahí es donde viene la inversión de control, porque el control lo has cedido al framework, librería o lo que sea, que es la que realmente va a manejar el control del flujo del proceso del formulario. Bueno, ¿y qué es la inyección de dependencias? Pues como comentábamos antes, es un caso concreto de esa inversión de control. ¿Para qué nos va a servir la inyección de dependencias? Pues principalmente nos va a servir para aislarnos de dos partes del código. El código principal generalmente va a ser el que nosotros estamos escribiendo, pero en algún momento dado necesitaremos en el código alguna clase, alguna función, que a veces puede ser propia nuestra, pero a veces no tiene por qué serlo, y es donde queremos desacoplar la llamada a una instancia concreta que nunca sabemos si va a ser nuestra o otra, o en algún momento vamos a querer cambiarla por algún motivo. Entonces ahí es donde viene la necesidad o la utilidad de este patrón de diseño. Y ahora lo vamos a ver claramente en algunos ejemplos. Así, dicho en genérico no se entiende muy bien, pero con los ejemplos sí que se entenderá perfectamente. Bueno, esa es Bueno, como veis aquí, antes de nada, he puesto aquí todos los ejemplos con TXT para que quede claro que no son clases, no es código. Son simplemente ejemplos sueltos que son, como he comentado antes, son los mismos que utiliza Martin Fowler en su artículo. El primer ejemplo que él pone es este de aquí y plantea cuál es realmente el problema que se intenta solucionar. En este caso tenemos una clase MovieLister que lo que hace principalmente es utilizar, tiene un método que es MoviesDirectedBy, y aquí es donde se le pasaría una cadena con el nombre del director,
y al final la función lo que nos va a devolver es una lista de, bueno, un array de películas dirigidas por el director que le hemos pasado. Vale, pero ¿qué sucede aquí? Que nosotros hemos utilizado una función, bueno, un objeto que llama una función findAll, que nos devuelve el listado completo de todas las películas. Y luego aquí es donde se hace la criba, ¿vale? Va haciendo, va buscando, bueno, itera todo el listado y va comprobando cuál está dirigida por este director, y si coincide, entonces, bueno, al final apaña un array para que con las películas dirigidas por el director, que es el que realmente vamos a devolver. Bueno, ¿vale? Lo interesante viene aquí. Esta parte de aquí no nos interesa mucho la implementación. De hecho, él ya reconoce que no sería seguramente la mejor solución, pero no es interesante. Lo interesante viene por aquí, que es que nosotros realmente estamos atados a un finder, ¿vale? A un objeto finder de una clase que ahora mismo no sabemos ni cuál es, que tiene una función findAll. Por tanto, aquí hay un método de esta clase que tenemos que tener definido en algún lado y que siempre vamos a estar atado a él. Si en algún momento nosotros queremos buscar las películas de otra forma o de otro origen de datos, pues estamos mal, porque ahora mismo este objeto de aquí debe estar definido como un atributo seguramente de la clase MobileLister o en algún lado, y siempre va a estar inicializado y definido en esta clase. Por tanto, esta clase está completamente acoplada no me sale ahora, acoplada, perdón, con este objeto de aquí, ¿vale? Entonces, ese acoplamiento que hay, de alguna forma deberíamos romperlo, para si en algún momento queremos utilizar otra forma de buscar las películas, pues poder hacerlo, o porque han cambiado la especificación de nuestro proyecto, o porque queremos reutilizar esta clase en algún lado pero el origen de los datos es diferente. Entonces ese acoplamiento bueno, los acoplamientos en general no son interesantes, pero en este caso estamos bastante fastidiados. Entonces, ¿cómo podemos romper este acoplamiento? Pues bueno, una forma que podríamos intentar hacer es, bueno, definimos una interfaz de ese finder, ¿vale? Y lo tendremos que definir en algún lado. Entonces, esto es lo que yo estaba comentando antes. Se ha definido una interfaz del Movie Finder con un método findAll, que es el que ya veíamos aquí, y que devuelve una lista, que es justamente lo que está pasando aquí, ¿vale? Pero claro, el problema lo tenemos igualmente. Como he comentado antes, seguramente lo que está pasando, lo que debería estar pasando es que ese finder está definido como un atributo de la clase, ¿vale? Ese finder, por lo menos ahora sabemos que tiene esta interfaz, que la tenemos aquí definida, y sabemos que por tanto va a tener un método findAll que nos va a devolver una lista, ¿vale? Pero seguimos estando igual de mal, porque realmente en algún sitio tendremos que definir, sabemos que va a ser, bueno, lo bueno que tenemos ahora es que sabemos que tenemos una interfaz, y lo bueno es que podemos definir el caso específico definiendo un objeto nuevo que implemente esa interfaz. Vale, ahí hemos avanzado algo, porque podríamos tener varias clases que implementen esa interfaz y en cada momento seleccionar cuál de ellas queremos utilizar. Ya de alguna manera hemos roto el acoplamiento, pero seguimos teniendo aquí el mismo problema, porque en algún momento hemos tenido que instanciar ese objeto. En este caso se ha hecho en el constructor, y en el momento que tenemos el constructor definido con esta definición, hemos generado una instancia de la clase. En este caso se ha creado un objeto de la clase colon_delimited_movie_finder, ¿vale? Ya sabemos que el caso concreto que se va a utilizar aquí pues seguramente será un archivo de texto que se llame, bueno, en este caso se llama movies
one.txt, ¿no? movies1.txt, que seguramente es un archivo típico separado por dos puntos, ¿no? Y ahí habrá una serie de filas con campos separados por 2 puntos, y de ahí estará recogiendo los valores, el finder, ¿vale? Se supone que debería ser así por el nombre de la clase. Pero bueno, en el momento que ya está definido es que este acoplamiento ya lo tenemos hecho. Ya no podríamos, o sea, sí, en algún momento podríamos cambiar esto si volvemos a setear el objeto finder, ¿vale? Bueno, la variable finder, que al final será un objeto de la clase que le tengamos asignada. Pero si no cambia nada, durante la vida de este objeto, bueno, de la instancia de esta clase, cuando definamos cualquier objeto de esta clase, en el momento que se ejecute su constructor, esto quedará completamente acoplado. Lo cual no nos parece muy interesante, porque si quisiéramos cambiarlo tendríamos que venir a este código y pues, quitar esta parte de aquí, y en vez de asignarle este objeto, tendríamos que asignarle otro. Entonces tendríamos que cambiar directamente en nuestro código aquí en el constructor. ¿Cuál es una solución a esto? Pues bueno, en vez de tener un constructor que de forma así a pelo en hardcoded le asigna un objeto de la clase que implementa la interfaz que nosotros queremos directamente, pues bueno, en vez de hacer eso, pues tenemos varias opciones. Una de las soluciones posibles, pues es, ahora que tenemos aquí un constructor, le podemos pasar a través del constructor el objeto y ahí inyectarle la dependencia, porque al final la dependencia que tenemos es este objeto de aquí que le estamos asignando, ¿vale? A nuestro atributo finder. Esto es tan sencillo como hacer esto de aquí, ¿vale? Realmente lo que estamos haciendo es que en el constructor le estamos pasando el finder. Ese finder, como ya el caso es exactamente el mismo, el finder va a implementar la interfaz ya la tenemos definida, ya sabemos que esa interfaz define un método find_all. Por tanto, simplemente cuando vamos a crear el objeto del moveLister, le pasamos el finder que queremos utilizar, automáticamente el constructor lo va a asignar y ya tenemos el problema resuelto. Bueno, pues por aquí, como vemos también, como nosotros queremos ser completamente independientes, en este caso veíamos que teníamos otra dependencia, porque la dependencia era cómo demonios iba a llamar el archivo de texto del que vamos a leer las películas. Entonces, para romper esa dependencia de nuevo, lo que hacemos es lo siguiente, exactamente lo mismo. Aquí tenemos el colon movie finder, ¿vale? Y en este es el que tenía que implementar la interfaz, en este caso no se ha puesto, pero bueno, no da igual. Hacemos el mismo caso, realmente, en este colon movie finder. En su constructor le inyectamos la dependencia, que es el nombre del archivo. Y automáticamente en el constructor, cuando se ejecute, se va a asignar el nombre del archivo a un atributo local que es el nombre del archivo del que vamos a leer. Ok, pues esta sería una de las soluciones, y uno de los frameworks que implementan, o los contenedores, como se suele llamar, contenedores de inyección de dependencias, ahora veremos por qué se llaman así, que se utilizan y que utilizan el método de inyectar la dependencia a través del constructor es PicoContainer. Y un ejemplo de cómo se haría, en este caso en concreto, es este de aquí. ¿Qué haríamos? Bueno, primero define un objeto de tipo default PicoContainer. Esto suele ser bastante típico porque el default ya define una serie, a veces incluso define una serie de inyecciones ya predefinidas. Esto en realidad lo que estamos haciendo es instanciar el contenedor de dependencias. Dentro del contenedor va a haber un momento que le vamos a definir las inyecciones dentro del contenedor, que es lo que se está haciendo aquí. Se está registrando un componente que es el movie finder,
dentro del Movie Finder su dependencia que le vamos a inyectar era el colon Movie Finder, y esta de aquí era la que la vamos a inyectar al colon Movie Finder. Aparte, aquí, como vemos, se define otra implementación que era el Movie Lister, que bueno, el Movie Lister lo que hace en realidad es depender de la inyección, o sea, es realmente al que dependía del Movie Finder, ¿vale? Estas configuraciones tampoco me interesa mucho que os quedéis con ella. Aquí lo que o sea, de la sintaxis de las clases que utiliza, porque cada contenedor tiene sus clases y sus formas de hacerlo, pero lo interesante es quedarse con el concepto. Al final lo que estamos definiendo aquí es que vamos a inyectar a través del constructor de la clase, por tanto en el Movie Lister, Movie Finder, etcétera, pues donde se tenga que hacer la inyección en el constructor, ese constructor debe tener definido como parámetro el tipo que se le va a inyectar, y aquí es donde se definen las inyecciones que se van a hacer, ¿vale? Una vez que tengamos esto hecho, cuando queramos instanciar un objeto del lister, del Movie Lister, simplemente tenemos que llamar al contenedor y decirle, oye, dame un componente, o sea, dame un objeto de esa clase. En cierta manera funciona como un factory, ¿no? Porque al final le estamos diciendo al contenedor que me dé un objeto de la clase que yo necesito. Pero aquí la diferencia respecto a un factory tradicional es que realmente él internamente, a partir de la configuración que le hemos dado, ha construido ese objeto inyectándole la dependencia que nosotros le habíamos definido, y de una vez que ya le había inyectado esa dependencia, nos ha devuelto el objeto ya con la dependencia. Por tanto, a partir de ahora, si yo necesito un lister, pero que en vez de tener como dependencia el colon Movie Finder, en vez de que el archivo del que lee las listas o sea, en vez de leer la lista de películas de un archivo, quiero que lo lea de una base de datos, yo simplemente tengo que generarme otra clase que no sea colon Movie Finder, sino será colon DB Finder, o no hay colon, DB Movie Finder, por ejemplo, ¿no? Database Movie Finder. Tendrá una implementación que habré creado yo, o una tercera persona, o un equipo, o quien sea, y aquí yo simplemente tendré que realizar una configuración dentro del contenedor, inyectándole, en vez del colon Movie Finder, inyectándole el database Movie Finder, y con eso lo tendré solucionado, porque simplemente cambiando la inyección de dependencias, la inyección que estoy realizando, he cambiado el comportamiento. Todo lo demás lo puedo reutilizar simplemente cambiando esa inyección, inyecto otra clase diferente y el comportamiento ya ha cambiado. Entonces, esta es al final la idea que queda, ¿no? O sea, yo aquí al final, en mi código final, después de tener un contenedor de inyección de dependencias y tener la inyección definida, cuando realmente necesito un objeto de esa clase, ya no me preocupo porque llamo al contenedor, le digo que me dé el objeto, él internamente va a hacer la dependencia y ya me dará el lister que yo necesito. A partir de ahí, como el lister ya era mío, ese lister, volvemos aquí al principio, pues tenía este método que era movie directed by, y le pasábamos el nombre del director y él automáticamente ya me lo va a ejecutar como quiera. Al final lo que hemos conseguido es que esta parte de aquí, volvemos al ejemplo original, realmente no tengamos el acoplamiento, sino que en el fondo hemos conseguido eso, desacoplarnos completamente de esa dependencia que teníamos del buscador de películas, ¿vale? Bueno, pues ¿cuál es la otra solución que se ve? Bueno, hay varias más, pero las dos más clásicas son a través del constructor, que ya lo hemos visto, y otra opción, en vez de a través del constructor, sería a través de un setter, ¿vale? Aquí hay una pequeña discusión de cuál debe ser mejor o peor, porque claro, el tema de pasar a través del constructor quiere decir que siempre que se construya el objeto automáticamente se va a realizar la inyección de la dependencia, mientras que con un setter no es así, podríamos realizarlo en cualquier punto después. También depende si el constructor original debería recibir parámetros o no, pues podría ser interesante utilizarlo a través del constructor
o es más interesante utilizarlo en un setter. Entonces aquí sí que hay un poco de discusión, una tiene algunas ventajas, otro tiene otras inconvenientes, pero en el fondo el resultado en cuanto a la inyección de dependencia es el mismo. Al final lo que estamos haciendo es a través de un set inyectar la dependencia. En este caso volvemos al mismo ejemplo, tenemos el atributo finder como un atributo privado de la clase y en vez de en el constructor, en un método setFinder le estamos inyectando el finder, ¿vale? Esto y el constructor, como veis, es prácticamente lo mismo. Lo único cambiado que aquí es un set y en el otro era el constructor. Y lo mismo pasa con el nombre del archivo. Lo mismo, lo estamos inyectando a través de un set. Este caso es muy típico, ya digo que hay muchos de estos, aunque en el ejemplo que pone Martin Fowler utiliza el Pico Container para ejemplificar a través de constructor, y aquí utiliza Spring para el caso del set. La mayoría de contenedores soportan las dos vertientes, entonces es bueno saber las dos. Como he comentado, a veces una tiene algunos ventajas sobre la otra y la otra sobre la una, y ya es un poco decidir cuál se quiere utilizar. En el caso de Spring, lo que hacen es definir en un archivo XML la configuración. Es más o menos lo que hacíamos aquí en código, pero en caso de Spring a través de un archivo XML que luego leerá el contenedor y seteará las inyecciones de dependencias. Esto lo hará a través de sets en vez de a través de los métodos set, en vez de a través del constructor, pero el resultado será el mismo. Al final nosotros haremos una llamada al contenedor. El contenedor le pediremos un objeto del tipo que necesitábamos, y él internamente realizará la inyección en base a la configuración que le hemos dado, y así conseguiremos nuestro lister. Una vez que tengamos nuestro lister, volvemos a lo mismo, ya es el mismo, a partir de aquí ya es el mismo código, porque una vez que tenemos el lister, ya internamente el finder que tengas habrá definido a través de la inyección de dependencias. Pues bueno, aparte de estas dos vertientes, estas dos formas de hacerlo, a través del constructor y a través de setters, Martin Fowler, la verdad es que el artículo es muy completo, plantea más opciones, plantea la opción a través de interfaces, y luego hace una disertación de por qué qué ventajas tienen unas sobre las otras y cuál deberíamos elegir en cada caso. Yo creo que con estos dos, que son las formas más clásicas, se entiende muy bien el concepto. Además, seguramente cualquier contenedor que utilicéis funcionará de esta manera. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con un framework de PHP que se llama Falcon, y la definición es muy parecida. A ver si encuentro el código que teníamos. Bueno, tendría que buscarlo. Entonces, por no alargar más el vídeo, intentaré dejaros un segundo vídeo con el ejemplo del caso concreto de Falcon, pero en realidad vuelve a ser muy parecido. Tienes un contenedor de inyección de dependencias. En ese contenedor le defines para cada objeto cuál va a ser la inyección que le vas a realizar concreta, y luego en algún momento pues le pedirás al contenedor que te devuelva un objeto del tipo que tú necesitabas. Si veis, es muy recurrente en los frameworks, porque justamente al final lo que conseguimos es el desacoplamiento de librerías y clases o funciones externas que vas a necesitar en tu proyecto. Una forma muy fácil de tener desacoplado el código, las librerías, los plugins, y luego poder utilizarlos en diferentes proyectos. Entonces es muy típico que en los frameworks se utilice este patrón de diseño para justamente conseguir esto. Y bueno, espero que haya quedado claro. Perdón por el par de veces que me he quedado ahí un poco atascadillo, pero bueno, creo que se habrá entendido todo bien. Así que un saludo y hasta la próxima. Chao.